Estás escuchando Radio El Camino, transmitiendo verdad y vida. Saludos, saludos, bendiciones para todos. Mi nombre es Emanuel Vallejos. Estamos en un nuevo programa para este canal, también para radioelcamino.net. Para todos aquellos que nos escuchan, les mandamos un saludo. Para aquellos que nos ven también. Y hoy vamos a tocar un tema que es una respuesta a una pregunta muy recurrente que se suele hacer. Y esta pregunta está basada en un pasaje bíblico que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17. El título del tema de hoy tiene que ver con el pecado de muerte. ¿Qué es lo que la Biblia llama el pecado de muerte? Fíjense lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículos 16 y 17. Busquen sus Biblias, tomen lápiz y papel si quieren anotar los textos para después leerlos con tranquilidad, porque vamos a leer unos cuantos pasajes bíblicos para poder explicar de qué se trata esto del pecado de muerte. Dice así el apóstol Juan: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Fíjense cómo dice el apóstol Juan. Él no está diciendo que está prohibido orar, pero él dice, yo no estoy diciendo que se pida por aquel que está cometiendo un pecado de muerte. Más bien yo diría que se pida por aquel que está cometiendo un pecado, pero no de muerte. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. O sea, el apóstol Juan está diciendo que hay diferentes tipos de pecado, aunque todos desagradan a Dios, aunque todos son una injusticia delante de Dios y a Dios no le agrada. Sin embargo, hay pecados que son de muerte y hay pecados que no son de muerte. Y él insta a la iglesia a orar por aquellos que son pecados no de muerte, ¿sí? Entonces mucha gente pregunta y dice, bueno, ¿qué será ese pecado de muerte? ¿Cómo sé si tengo que orar o no tengo que orar por mis familiares o por mis amigos o por diferentes personas que están en pecado o quizá están en rebelión contra Dios? ¿Y cómo sé que tengo que orar? ¿Y cuándo no tengo que orar? En realidad, hermanos, acá viene una cosa muy importante que me gustaría que ustedes presten atención y tiene que ver con la manera en que interpretamos las escrituras. Nosotros, los seres humanos, no somos los intérpretes de las escrituras, ¿sí? Nosotros no interpretamos las escrituras, sino que dejamos que las escrituras se interpreten a sí mismas. Hay una forma de recibir la palabra que es recibirla en su totalidad, no con un texto aislado, no con un texto separado del resto, sino que hay que dejar que toda la Biblia, que habla sobre un tema, se explique a sí misma. Esta es la manera en que nosotros recibimos la palabra. ¿Quién es el intérprete? Es el Papa, es un sacerdote, es un pastor, es un particular. ¿Hay una interpretación privada? No. La Biblia se interpreta a sí misma. Ahora, ¿de qué está hablando el apóstol Juan? Dice que se ore por aquellas personas que están en pecado para que Dios perdone sus pecados, pero que no se ore por aquellos que están en un pecado de muerte. No dice que no oremos por esa persona, sino por el tema del pecado, para que el pecado le sea perdonado. Y esto tiene que ver con las diferentes instancias que hay en cuanto a una persona que se arrepiente o que busca de Dios, ¿sí? Una persona que está luchando contra una inclinación, que quiere hacer la voluntad de Dios, pero que por diferentes cuestiones cayó en pecado, se soltó de Dios, desconfió de Dios, tuvo una falta de fe. Tenemos que orar por esa persona para que Dios perdone su pecado, porque evidentemente esa persona, por ignorancia o por lo que fuera, de hecho, esa palabra ignorancia es muy importante. Jesús oró por los que lo estaban crucificando a él, diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto es muy importante para entender el pecado de muerte. Oramos por esa persona para que Dios perdone ese pecado, porque evidentemente esa persona no es que quiso ir en contra de Dios, sino que fue arrastrado, fue seducido, fue engañado,
perdió su fe, etcétera, etcétera, y esa persona cayó en pecado. Hay que orar para que Dios perdone su pecado. Pero no es lo mismo pedirle a Dios que perdone un pecado del cual una persona no tiene el más mínimo interés en arrepentirse, ni en ser limpiado, ni en ser perdonado. ¿Se entiende? Hay una gran diferencia, pero lo vamos a ver texto sobre texto y renglón sobre renglón. ¿Cuál es el pecado de muerte sobre el cual no hay que orar? No es que no haya que orar por la persona para que Dios toque su corazón y llegue al arrepentimiento y quiera ser perdonado y quiera venir a Dios. Sí hay que orar por todos. Usted tiene sus familiares, sus amigos, sus hermanos, tiene que orar por todos, pero no le puede pedir usted a Dios que perdone un pecado a una persona que no quiere recibir ese perdón. Vamos a ver algunos textos bíblicos bien claros sobre este tema. Isaías capítulo 1, versículo 18 dice así: Dios al pueblo de Israel que estaban en pecado, obviamente, dice: venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Fíjense que acá habla de pecados graves, de pecados fuertes, porque dice, si vuestros pecados fueren como la grana, si fueren rojos como el carmesí, si fuera una mancha bien grande, serán emblanquecidos como la lana, ¿sí? Serán limpiados. Para Dios no es problema perdonar el pecado. Es más, Dios se goza en perdonar el pecado. Cuando se habla del pecado de muerte, no estamos hablando del tamaño del pecado, sino que estamos hablando de un pecado por el cual no hay deseo de perdón y no hay deseo de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Isaías 1 nos dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. No importa el tamaño de tu pecado, sino que lo importante es que vengas a mí. Lo importante es que te acerques a mí. Lo importante es que me busques, que tengas el deseo, que tomes la decisión de abandonar el pecado. Aunque no tengas fuerza para hacerlo, porque evidentemente tú no tienes fuerza para hacerlo, pero si tú vienes a mí y tomas esa decisión, yo voy a hacer el resto. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Entonces el pecado de muerte no tiene que ver con el tamaño del pecado, sino con la actitud que la persona practica el pecado. No es una debilidad que lo venció, no es circunstancias que le hicieron perder la fe, no es que se desprendió de Cristo y trastabilló, porque así la Biblia nos dice, ¿no? El mismo apóstol Juan dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, pero estas cosas os escribo para que no pequéis. Si esa persona no quería, pero trastabilló, no sería el pecado de muerte. Sería un pecado y no importa el tamaño del pecado, si esa persona acude a Dios, tiene la actitud y la decisión de acudir a Dios, no es pecado de muerte, hay que orar por esa persona para que sus pecados le sean perdonados, ¿sí? Fíjense, primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Venid a mí, dice la palabra, confiesen los pecados, o sea, hay una actitud, una decisión de cambiar y por lo tanto no es pecado de muerte, porque hay una salida. Le estamos permitiendo a Dios que obre en nuestra vida. Pero hay pecados que son de muerte y no necesariamente tiene que ver con que sea un asesinato, un magnicidio o lo que fuera que haya sucedido, sino que el pecado de muerte tiene que ver con la actitud con la cual esa persona se presenta ante Dios. Si esa persona quiere cambiar, si esa persona quiere ser transformada. Vamos a ver otro pasaje que es complementario a lo del pecado de muerte, que es Mateo 12, versículos 31 y 32. Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquier hombre que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Lo que aquí se presenta como la blasfemia contra el Espíritu Santo, evidentemente está relacionado con el pecado de muerte. ¿Por qué? Porque es el rechazo deliberado a la voz de Dios, al Espíritu Santo, que habla a nuestros corazones.
Jesús oró cuando estaba siendo crucificado por aquellos que lo estaban crucificando. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero si esas personas reciben el conocimiento, reciben la ilustración, saben lo que están haciendo, ya no se puede decir no saben lo que hacen porque el Espíritu de Dios obró en sus corazones. No resisten al Espíritu Santo. Permiten que ese Espíritu toque sus corazones para mostrarles su pecado. Y esas personas dicen, bueno, hemos pecado, como pasó en Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 2, el mismo apóstol Pedro le dice al pueblo de Israel, ustedes crucificaron al Hijo de Dios. Y ellos dijeron, se compungieron de corazón y dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos para recibir la vida eterna, para ser salvos? Ahí Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. O sea, ellos habían crucificado al Hijo de Dios, pero tenían oportunidad de perdón. Pero si ellos rechazaban la voz de la conciencia, la voz del Espíritu que les hablaba a sus corazones, estaban en pecado de muerte. Así es que estaban los fariseos. Los fariseos estaban rechazando tanto el Espíritu Santo. Y se los dijo esto Esteban en Hechos capítulo 7. Esteban le habló a los fariseos y le dijo, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, duros de cerviz. O sea, no querían dar su brazo a torcer, no querían abandonar el pecado, no querían ir a Cristo para ser sanos. Esas personas resistieron al Espíritu Santo y entraron en un estado de pecado mortal. No había que orar para que Dios perdonara sus pecados porque evidentemente ellos no querían ser perdonados, no querían abandonar el pecado. Entonces, Mateo 12, 31 y 32 es bien claro con respecto a esto del pecado de muerte. Vamos a leer otro pasaje. Hebreos 10, versículos 26 y 27 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Fíjense, nuevamente acá se menciona el tema del conocimiento. Una persona sabe que está en pecado, no le interesa, no tiene el más mínimo deseo de ser perdonado, restaurado, no es que está en una lucha, no es una debilidad, sino que esa persona directamente se ha soltado de la mano del Creador, conoce la voluntad de Dios, no se puede decir perdónalos porque no saben lo que hacen, sino que saben lo que están haciendo. Y entonces yo no le puedo pedir a Dios que perdone sus pecados, porque esos pecados no le van a ser perdonados. A lo sumo yo puedo orar a Dios para que toque su corazón, para que en algún momento esa persona se arrepienta y diga, bueno, yo voy a buscar al Señor. Cuando esa persona decide voluntariamente dejar de ir contra el Señor y buscar al Señor, ahí, y esa persona va al Señor, yo puedo decir, Señor, perdona sus pecados, porque Él está volviendo a ti. Pero no le puedo pedir al Señor que perdone un pecado que esa persona no quiere recibir perdón. Porque Dios respeta la voluntad del ser humano, por más que el ser humano se esté equivocando, ¿sí? Conoció la verdad, pecó deliberadamente, no quiere arrepentimiento, no quiere perdón de pecados, no quiere restauración, no quiere estar a cuentas con Dios, sino que sigue su propio camino, está en un pecado que es de muerte. O sea, si sigue en ese camino, obviamente el final va a ser la muerte. ¿Significa que no hay ninguna esperanza para ese ser humano? Claro que no, porque el deseo de Dios es que se vuelva de sus malos caminos. Y podemos orar por esa persona para que Dios toque su corazón, no para que Dios perdone ese pecado, porque ese pecado no puede ser perdonado a menos que esa persona voluntariamente los ponga delante de Dios. Pero podemos orar e interceder por esa persona para que Dios lo llame al arrepentimiento, para que Dios lo busque, para que Dios lo toque, para que esa persona cambie su camino. Vamos a ver algún ejemplo del Antiguo Testamento en Números capítulo 15, versículos 30 y 31. Fíjense lo que dice. Números 15, 30 y 31. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, fíjense, así el natural como el extranjero ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Acá está hablando acerca del pecado, y en el versículo 27 habla del pecado de ignorancia, perdónalos porque no saben lo que hacen, tiene perdón, pero el que pecaba con soberbia no tenía perdón, no era tolerado dentro del pueblo de Israel, tenía que ser cortado de su pueblo, ¿sí? El pecado con altivez o rebelión voluntaria conducía a la muerte. Lo tenemos en el Antiguo Testamento y lo tenemos en el Nuevo Testamento.
Hebreos capítulo 10 lo mencionaba bien claro, de que si una persona después de haber recibido el conocimiento de la verdad seguía persistiendo en el pecado, ya no había más sacrificio ni nada por esa persona, ¿sí? O sea, no había un perdón de pecados para esa persona. Lo mismo pasaba en el Antiguo Testamento en Números 15, versículos 30 y 31, dice que la persona que con soberbia peca, así sea natural o extranjero, tenía que ser cortado del pueblo. Ahora, ¿hay una esperanza para el pecador impenitente, para aquel que está contra Dios abiertamente? ¿Hay una esperanza? Sí. Mientras haya vida, mientras su conciencia no haya sido cauterizada, es decir, insensibilizada del todo, mientras esté esa ventana de esperanza, que nosotros no sabemos lo de la conciencia, eso solamente lo sabe Dios, o sea que para nosotros es mientras haya vida, mientras esa persona esté viva, ¿hay esperanza para esa persona? Sí. Si no cerró el corazón completamente al Espíritu Santo, hay una esperanza. En Ezequiel capítulo 33, versículo 11 dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. El deseo del Señor es que esa persona viva, que tenga vida. Yo no puedo orar por una persona o para que Dios le perdone los pecados a una persona que no quiere ser perdonada, pero puedo orar por esa persona para que Dios toque su corazón y se vuelva de sus malos caminos. No le puedo pedir a Dios que perdone un pecado de muerte, porque el pecado de muerte es un pecado que se hace deliberadamente contra Dios y que no hay arrepentimiento ni búsqueda de perdón ni nada por el estilo. No le puedo pedir eso a Dios, pero sí le puedo pedir a Dios que lo toque, que hable a su corazón, que no lo deje persistir en la intercesión. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque mucha gente pregunta sobre este texto de 1 de Juan 5, versículo 16 y 17, y tienen miedo de decir, bueno, ¿será que mi familiar, mi amigo, mi pariente cometió el pecado de muerte? Mucha gente está en pecado de muerte porque está en un pecado abierto, conociendo la verdad, siguiendo sus propios caminos y no tiene la más mínima intención de volver. Pero eso no significa de que usted no deba orar por esa persona. No le puede pedir al Señor que le perdone sus pecados. Esos pecados no van a ser perdonados a menos que esa persona se vuelva. Pero usted le puede pedir al Señor que toque su corazón para que esa persona vuelva. Persista en la oración, no pierda las esperanzas. Mientras hay vida, hay esperanza para los pecadores. Así que es nuestro deber como cristianos orar, no para perdón de pecados, pero sí para que esa persona vuelva y luego sus pecados puedan ser perdonados. ¿Qué es el pecado de muerte entonces en 1 de Juan 5, 16 y 17? Se refiere a una actitud de rechazo consciente y definitivo de Dios, relacionada con la blasfemia contra el Espíritu Santo. No es un pecado específico, o sea, no es algo puntual, sino una condición espiritual irreversible por endurecimiento voluntario del corazón. Comparado con otros pasajes, vemos que es un pecado por el cual ya no hay más sacrificio disponible, no porque Dios no quiera perdonar, sino porque el ser humano ha cerrado la puerta al arrepentimiento. ¿Qué es el pecado de muerte? ¿Es una ofensa tan grande a Dios que Dios no puede perdonar? No, es la condición desesperada del ser humano que ha cerrado todas las avenidas para que Dios no pueda intervenir y cambiar su vida. Es la condición en la que lamentablemente hoy en día están muchas personas, pero es nuestro deseo y es nuestra oración que Dios pueda tocar sus corazones. Así que persevere usted en su oración intercesora, porque solamente Dios es el que tiene la última palabra en la vida de cada ser humano. Espero haber respondido esta pregunta que me llegó hace un tiempo acerca del pecado de muerte, que sea de bendición para cada uno de ustedes y que puedan leer después y comparar cada uno de los textos que se mencionaron aquí. Queremos mandarle un gran abrazo, un gran saludo a todos nuestros hermanos que nos ven a través de YouTube y que nos escuchan a través de radioelcamino.net. Sigan la radio, descarguen las aplicaciones. Estamos teniendo programas especiales muy seguido, programas que se estrenan en la radio, no se estrenan en YouTube, no se estrenan en las redes, sino en la radio. Así que estén atentos porque estamos enviando las notificaciones y los avisos a través de la aplicación y a través de las redes sociales para que estén al pendiente de los horarios de esos estrenos. Les mandamos un fuerte abrazo a todos, que Dios los bendiga y nos veremos Dios mediante en un próximo programa. Estás escuchando Radio El Camino,
transmitiendo verdad y vida.